lo hicimos así para hacerlo un poquito más interesante. Ya el fin de semana también hubo preguntas de los espectadores bastante potentes, que tuvo que bastante explicar y fue mucho de plomería monetaria y financiera lo que expliqué. Así que nada, José, muchas gracias por estar hoy aquí. Y nada, te cedo la palabra para que te presentes y ya tomes el mando del directo haciendo preguntas. Bueno, Diego, gracias como siempre por estar un día más aquí. Y hoy, como comentas, bueno, voy a intentar preguntarte cosillas y hacer un poquito de abogado del diablo. Un par de preguntas que tengo por ahí que creo que le va a gustar a la audiencia. Y nada, bueno, no sé si mi quinta o sexta vez que paso por aquí. Yo soy el CEO de Trading Pro. Me podéis leer ahí. Trading Pro es un portal de finanzas, de economía, de macro. Y ahí pues tenemos mucho contenido visual por escrito, mucha opinión de experto, así que bueno, pues ahí me podéis encontrar y todos mis perfiles. Y nada, un amante de la fontaña monetaria, no es mi campo, pero me gusta mucho y por eso pues sigo desde hace mucho tiempo este canal y tengo pendiente, Diego, tu libro, que no tengo tiempo aún, pero lo tengo ahí pendiente para el mes de febrero, ya te lo comenté por privado y ya te daré feedback cuando me lo lea. El libro, ya te digo, cuando veas la bibliografía vas a ver que está totalmente respaldado por trabajos del BIS, por el propio libro de Manmohan Singh, está por trabajos del FMI, trabajos de la FED, trabajos del Tesoro del Tesoro de Estados Unidos, que es el OCR. Ahora mismo no me acuerdo exactamente cómo era el nombre exacto. La oficina de investigación, ahora mismo no me acuerdo. La oficina de investigación, exacto, no me acuerdo. Ahora se me fue salto al cielo. Y desde el Tesoro, incluso como en el último informe de estabilidad financiera del Banco Central Europeo, que yo he explicado cómo hacen los bancos europeos, los GSI europeos, que son los que intermedian a través de repos y swaps de divisas cruzadas para mover todo el sistema euro-dólar. Y en eso el propio Banco Central Europeo lo escribe y lo dice exactamente, no con las mismas palabras, pero con datos y respaldando lo que llevo yo diciendo durante bastante tiempo, años. Y nada, todo eso está concentrado en el libro. El libro es prácticamente, digamos, como una biblia financiera, cómo funciona el sistema monetario y financiero, literalmente. Está todo. Swaps de retorno total, se ve, y si quieres ya lo hablaremos, porque esto lo hablé con Manmohan Singh, como el propio eurodólar es un sistema de señoraje, y esto es importante, es lo que refuerza el efecto Fed, perdón, el efecto red del propio eurodólar. Pero bueno, vamos ya con las preguntas, porque tenemos aproximadamente una horita, y para que ya preguntes lo que quieras, José. Sí, me gustaría repasar esto, yo lo hago mucho con pues, alguna entrevista que he tenido también, con algún experto, ir repasando por grandes regiones, porque la situación creo que es muy interesante, pero a nivel de fontaña monetaria, es decir, centrar no tanto en la macro, que bueno, evidentemente está todo muy, pues muy complementado, pero bueno, hablar un poco más lo que tú dices, ¿no? Las tripas del sistema monetario y financiero, a ver qué podemos sacar, ¿no? Entonces, quiero empezar con China. Yo he tenido varios vídeos en mi canal donde hablo de China y polariza mucho, ¿no? Porque la gente a veces tiene un afán, una especie de religión con China y quiero ser lo más objetivo posible, ¿no? A día de hoy, Diego, es evidente que el ciclo económico no es bueno, ¿no? Mantiene pues deflación de insumos, deflación de precios y de activos, ¿no? El bono creo que manda gritos, ¿no? Que están en una crisis, no es recesión porque siguen creciendo, pero un ciclo muy malo. La crisis inmobiliaria es más que evidente, el yuan está en mínimos frente al dólar de una década, o sea, tiene cierto corsé, ¿no? Va a aplicar política monetaria, política fiscal, de momento han sido muy tímidos. Bueno, otra cosa explicas el por qué no quieren de momento sacar toda la artillería. La cosa es, a nivel ya de liquidez, o nos comentabas un poquito, tú has hablado mucho de el FIMA Repo, de que bueno, había escasez de dólares. Eso entraremos ahora, pero ¿cómo es la situación y cómo crees que pueden salir de esta situación? Es una pregunta que me hacen mucho y yo creo que no es sencillo, porque las crisis inmobiliarias, Diego, son, desde mi punto de vista, y a cabo, son las más complicadas de vencer, porque al fin y al cabo congelan muchos factores productivos realmente en un sector que es muy complicado luego transformarlos en otros y suelen ser muy largas. Lo vimos en Japón, lo vimos en España también. Entonces, ¿cómo es la de China esto, Diego? Fíjate, lo de China lo que está teniendo es una presión en la balanza de pagos, es decir, el comercio mundial se está ralentizando, eso crea escasez de dólares, porque la economía de China está basando en superávit, con lo cual, si se te cae tu fuente de ingreso de reservas internacionales, sobre todo en dólares, lo que te obliga es a buscar financiación en mercados internacionales. Eso es lo que le está pasando a China. Está el comercio. Si bien es cierto que en los últimos meses ha mejorado un poquito los datos de exportaciones, si te fijas los de importaciones no están tan bien,
No, pero han Y subido, ¿eh? En la última lectura, ¿eh? Las importaciones, las dos, exportaciones e importaciones. Por lo tanto, fue un dato sí, bastante bueno, fuerte. no estaban teniendo, aparte de este mes, no estaba teniendo buenos datos de importaciones y que Ujú. también puede ser también el tema de las importaciones y exportaciones un poco el tema de los aranceles, como de forma precautoria para protegerse los aranceles. Si te fijas, el Baltic Dry Index se Ujú. sigue desplomando, con lo Sí, cual eso, ojito, porque el Baltic Dry Index habla sobre todo de insumos que China necesita para producir, pero China tiene una presión por la balanza comercial, no recibe no digo que no reciba dólares, pero no recibe los dólares suficientes, sobre todo porque esta es otra cuestión, tiene deuda en dólares. Ha emitido hace sí. poco bonos en dólares en Arabia Saudí, que nos hablaban que esto era que rompía el euro dólar, cuando era todo lo contrario, era porque tiene esa presión. Y emitía esos bonos no solo porque los prestamistas en dólares le estaban lo que hacían con los renminbi que recibían en el intercambio a cambio de dólares, estaban comprando bonos del gobierno chino. Pero fíjate, tiene un problema también, tiene un problema bancario. El sistema bancario no está en China. A pesar de que Xi Jinping ha intentado presionar para que den crédito, no están dispuestos a dar Ya. crédito porque se han comido muchísimo de la crisis de la burbuja inmobiliaria que ha tenido China. Han hecho muy malos préstamos y tienen muchos malos préstamos en balance. Y de momento no quieren prestar. Si te fijas, no sé si tú lo has visto, que incluso el PBOC, el Banco Popular de China, está cambiando su política monetaria a más como los bancos occidentales, como Reserva Federal o como la Fed, y actuando más en la parte corta de la curva. De Está acuerdo. haciendo repos sistemáticamente a 7 días. O sea, de hecho ya hay un cambio que están buscando una solución porque hasta ahora tienen ese problema de crecimiento por superar. Necesitan entrada de divisas. Entonces, claro, cuando tú tienes los bancos que no quieren prestar porque han asumido demasiados préstamos malos, tienes una deflación monetaria. ¿Qué han intentado o qué ha deslizado desde periódicos, digamos, oficialistas el propio Partido Comunista y el Banco Central de China? Quieren hacer algo parecido a un QE, pero que no es un QE, que sería Ya. básicamente financiar con el balance del Banco Central de China el gasto fiscal del gobierno chino. ¿Para qué? Para sustituir a los bancos que no quieren prestar, tienen demasiados préstamos malos y no quieren hacerlo. Entonces eso le llamaron gasto fiscal a través de financiación monetaria. Lo que va a hacer es, con el balance que tiene el Banco Popular chino, el Banco Central chino, pues financiar al gobierno para que puedas emitir préstamos, es decir, el gasto fiscal, emitir préstamos a las empresas y otra vez intentar reactivar la economía. Eso en el corto plazo puede tener un efecto positivo, pero ya veremos en el largo plazo, no es tan sostenible. Y si sigue habiendo presión en la balanza de pagos, evidentemente China tiene deudas en dólares que después va a tener que devolver y eso va a crear presión cada vez de más necesidad de dólares y por eso venden bonos del tesoro. Venden Ya. bonos del tesoro, pero, ojito, que eso es lo que vemos oficialmente. Lo que no vemos oficialmente es lo que se está haciendo en banca de la sombra. Es algo importante. La banca de la sombra es muy grande en China. Desde 2008, los bancos norteamericanos han dejado de intermediar tanto en el eurodólar y ha habido un crecimiento más de la función de los bancos europeos, como te decía antes, del Banco Central Europeo. Reconocía esto de los GSIP europeos, pero ha crecido muchísimo la banca en la sombra, que prácticamente crea el 60% de la liquidez a nivel global. Es banca en la sombra, crea dinero la banca de la sombra. Eso es importante. Yo creo que cuando se habla de creación de dinero se reduce a solo creación por parte del gobierno gastando y a los bancos dando préstamos y emitiendo depósitos, pero es que hay formas más de creación de dinero y eso nadie lo habla. Uno, los dealers intermediando cuando crean mercados y crean liquidez en repos a través de derivados como los swaps de divisas cruzadas, y después está la banca en la sombra que digamos que puede crear crédito, pero es más como un esteroide de lo que hacen los dealers, porque necesitan financiarse en los mercados mayoristas, sobre todo repos y también los swaps de divisas cruzadas, que son los dos mecanismos más importantes de financiación a nivel global dentro de todo el sistema
monetario, eurodólar, financiero, porque al final el sistema monetario que tenemos hoy actualmente se suele hablar como impresión de dinero, es una arquitectura financiera, es un híbrido, es una mezcla entre sistema monetario y sistema financiero. Tiene esa arquitectura financiera, después ya lo comentaremos si nos da tiempo, pero eso es lo que está pasando un poco en China, tiene también un impacto grande. Y si te fijas que se está hablando, se está centrando mucho en China, pero es que India también tiene un grave problema con su divisa que se está desplomando. Incluso la Reserva Federal de la India utilizó forwards no entregables, que es un tipo de contrato forward, donde pues intentaron a los especuladores empujar a que dejaran de vender rupias frente a dólares, y eso creó un problema porque le salió tan mal la jugada a la Reserva Federal de la India que tuvo que después vender más reservas, con lo cual exacerbó la fortaleza del dólar. Entonces, también eso es muchas cosas de las que vemos. Después hay cosas que no vemos, que son los centros financieros extraterritoriales, lo que se llaman paraísos fiscales, donde hay vehículos especiales de propósito especial que crean mecanismos para hacer repos con bonos del Tesoro de Estados Unidos. China lo está haciendo utilizando en la banca a la sombra fuera de balance operaciones, y a la vez compra también otro tipo de valores, o puede comprar también valores del Tesoro, pero también compra deuda más, digamos, que le da más rendimiento. De hecho, mira, fíjate, Brad Sesser hablaba de que había un aumento de las reservas internacionales de China precisamente por estas operaciones fuera de balance, a través de repos como te lo dije antes, centros financieros extraterritoriales. De hecho, China estaba comprando valores del Tesoro en Bélgica a través de Euroclear, que es una cámara de compensación o depositario central de valores. En Luxemburgo se veía como las tendencias, esto es otra cuestión, se habla de la caída, claro, eso es lo que vemos. Lo que no vemos es después cuando vamos a ver a estos centros financieros extraterritoriales como Luxemburgo, Islas Caimán, Islas Vírgenes, y se ven cómo aumentan las tenencias de valores del Tesoro de Estados Unidos, es decir, no desaparece. Esto, claro, son operaciones que se hacen fuera de balance. Los propios gobiernos y bancos centrales pueden usar banca en la sombra para hacer estos movimientos. Entonces son cosas que, bueno, mucha gente lo suele simplificar por lo que se ve, están vendiendo valores del Tesoro, pero por debajo se están haciendo cosas. Y es evidente que China, pues si no quiere vender valores del Tesoro, puede hacer repos y puede hacer FIMA repo también, que es otra forma de obtener, en este caso, no es no es la mejor forma de tener acceso a reservas bancarias en dólares de la Reserva Federal, pero es una forma de obtenerlo. Y esto es una cosa que la gente pues suele hablar de que esto es liquidez que se utiliza para comprar acciones en el mercado, pero lo que hacen los bancos centrales es crear una liquidez que yo lo describo en el libro, liquidez de compensación y liquidación. Son liquidez para que el sistema de pagos pueda seguir funcionando. Entonces, si los bancos pueden seguir liquidando y compensando, pues no tienen tanta preocupación en ese sentido y pueden después centrarse un poco más en crear crédito. Esto es una cuestión que también por ese lado estaba disparándose el FIMA repo, y eso es un poquito lo que está pasando en China, pero es que no solo está pasando en China, está pasando en la India, está pasando en Corea. Fíjate que Corea del Sur bajó 2 veces consecutivas los tipos de interés, eso solo lo hizo durante la crisis de 2008. Está pasando en otros países, está pasando en Brasil con el real desplomándose, y las divisas te indican muchas cosas de cómo está la financiación dentro del sistema monetario financiero. Inversión, bolsa, criptomonedas. Te contamos la actualidad que mueve los mercados.